Las cosas últimamente han cambiado en cuanto al tratamiento de patología macular. Para muchas patologías maculares, las inyecciones de anti-VEGF son el tratamiento de elección y eso ha reducido mucho la frecuencia con la que usamos láser en la mácula, pero es algo que todavía no se ha perdido, todavía tiene potencial. Me voy a enfocar en el tratamiento de edema macular diabético porque es en el que más tenemos evidencia. Y este es el protocolo I, o también conocido como protocolo LRT, donde se comparó para edema macular diabético el uso de solo láser, el uso de triamcinolona más láser y el uso de ranibizumab, ya sea con láser inmediato o láser diferido. ¿Y qué fue lo que pasó? Que 2 años después del tratamiento vemos como los grupos de ranibizumab mejoran muy bien. En el segundo año los pacientes que el láser se difirió mejoraron más que los pacientes donde se les aplicó láser inmediatamente. Y fíjense aquí cómo la triamcinolona sube la agudeza visual, pero eventualmente es a 2 años los que menos ganaron visión. Y esa es la razón por la cual no utilizamos esteroides como primera elección para los pacientes con edema macular diabético. Y fíjense cómo se comportó el láser. El láser en el primer año el solo láser, digamos, fueron los que mejoraron menos y con una mejoría muy lenta que acabó aquí casi igual que la triamcinolona y muy lejos de la inyección intravítrea de anti-VEGF. Y ahí fue cuando el láser, digamos, ya se le firmó la sentencia de muerte porque realmente era bastante inferior a la aplicación de antiangiogénico. Ahora, ¿por qué buscamos, digamos, si los anti-VEGF son tan buenos, ¿por qué nos vamos a preocupar por buscar otras opciones? Queremos tal vez reducir la carga de inyecciones, o sea, ponerle láser a los pacientes para que necesiten menos inyecciones, porque es latoso para los pacientes estar yendo, a veces algunos no quieren ir al consultorio, algunos no lo quieren pagar, etcétera, ¿no? Hacer algo que en casos resistentes a las inyecciones son buenísimas, pero no son la panacea, no curan a todo el mundo. Entonces, los pacientes en los que no funcionan las inyecciones, tener algo más que hacer. Tener también un efecto más permanente, es decir, dar los 2 tratamientos al mismo tiempo para ver si con eso nos dura más el efecto. O tener un efecto sinérgico, sumar, o sea, que la suma de los 2 tratamientos nos dé un resultado mayor a la suma de las partes. Ahora, el láser, ya lo explicó ahorita el doctor Cortalesi muy bien, la mayoría de las veces que usamos láser en retina lo hacemos para este efecto de fotocoagulación, lo que conocemos como láser convencional, pero está este otro efecto que se ha descubierto, que es el efecto de fotoestimulación, que es el láser micropulsado, es decir, no se ocasiona lo que el doctor Cortalesi dijo de coagulación de las proteínas, pero hay una estimulación con la luz del láser para tener efectos biológicos que son medibles en las células del epitelio pigmentario de la retina. Y aquí les voy a mostrar cómo funciona el láser de micropulsos. El láser de micropulsos son pequeños pulsos fraccionados. Aquí creo que... mira, si puedo navegar el video. Me tengo que ir aquí. Primero el láser convencional. Entonces el láser convencional lo que hace es esto, es una onda continua de láser, ¿sí?, que va a llegar al epitelio pigmentario de la retina y va a elevar la temperatura para que se produzca coagulación de las proteínas, y eso es lo que vemos nosotros como esas marcas blancas que aparecen en el fondo de ojo. El láser de micropulso lo que hace es fraccionar esa situación, y entonces en un disparo de 200 milisegundos hay 100 pequeños pulsitos, y si fraccionamos estos pulsitos vemos que 100 microsegundos, no milisegundos, 100 microsegundos el láser está prendido y 1900 microsegundos está apagado. Obviamente esto es el ciclo de trabajo del 5%. Piénsenlo igual como en FACO. El láser convencional es como el FACO continuo, ¿no? Y este es como si fuera FACO pulsado, con el 5% del tiempo prendido el FACO. Y eso es lo que hace esta situación. Y esas son las 3 longitudes de onda disponibles. Y lo que hace aquí, a ver si aquí sí puedo brincarme al puntito este. Ahí vamos. Es que estimula el epitelio pigmentario de la retina y sí eleva tantito de la temperatura, pero no es una elevación suficiente para causar coagulación de las proteínas. Y entonces de esta manera estamos haciéndole cosquillitas al epitelio pigmentario de la retina sin romperlo, sin quemarlo. Entonces, ante estos 2 mecanismos diferentes de funcionamiento de los láseres, pues nos queda la duda de si quemar o no quemar, así la hamletiana pregunta
de esto, ¿no? ¿Qué evidencia tenemos para quemar? Tenemos mucha evidencia, ya les mostré los resultados del protocolo RRT, pero aquí pasó una situación bien interesante. Fíjense cómo este es el grosor macular. Esto que vimos aquí es la visión. El grosor macular, los triamcinolona y ranibizumab disminuye muchísimo el grosor macular. Y fíjense cómo viene el láser aquí bajando poquito a poquito, pero después de 2 años está prácticamente igual que los antiangiogénicos. Pero fíjense la diferencia que hay aquí entre la visión de uno y otro. Entonces, esto nos lleva a pensar que probablemente todo este tiempo que el edema estuvo presente, a la larga causó que no hubiera una recuperación visual como la que esperaríamos al haber disminuido la retina esta cantidad de grosor. Y esto es algo también interesante porque subdividieron a los pacientes en edema focal, edema difuso o que no se pudiera clasificar en uno y otro. Y fíjense cómo independientemente del tipo de edema, la mejoría de la visión fue la misma para el láser. Realmente no se comparó al uso de ranibizumab. Y esto es porque hay gente que dice, bueno, es que cuando el edema es difuso, entonces mejor hay que poner anti-VEGF, pero cuando el edema es focal, o sea que hay un microaneurisma con unos exudaditos ahí alrededor, eso a mí me gusta quemarlos con láser. Por lo menos este protocolo multicéntrico no encontró que hubiera diferencia dividir el edema de esa forma. Y obviamente corremos el riesgo de que pase esto, ¿no? ¿Cuándo es demasiado? O sea, fíjense lo cerca que están. Es un paciente que me vino a consultar porque tuvo baja visual después de que le pusieron láser. Pues sí, porque le pusieron muchos disparos muy fuertes en la mácula. Y lo que mencionaba el doctor Cortalesi, este es el seguimiento de láser en la mácula después de 7 años. Y fíjense el tamaño de las huellas aquí. Esta es una imagen de autofluorescencia. Y 7 años después, fíjense el tamaño que han tenido estas huellas. Y este paciente, una vez que la cicatriz llegó a la fóvea, demostró una disminución importante de la visión. Entonces, el láser sí funciona, pero obviamente queremos utilizar una alternativa que sea menos agresiva para la mácula. Y ahí es donde entra esta situación de no quemar. El láser de micropulsos no es algo nuevo. La primera publicación que yo encontré fue de 1997. Y aquí lo que hacían era causar lesiones visibles, pero con este otro sistema de láser, y trataron 59 pacientes con edema macular diabético, algunos vírgenes de tratamiento y otros previamente tratados, pero ambos presentaron casi las 2/3 partes resolución del edema. Entonces, la idea de no quemar es que la luz láser estimula, o sea, la idea del láser micropulsos es que la luz láser estimula el EPR sin calentamiento significativo, y eso es a lo que se le conoce como micropulso subumbral, o sea, que no quema la retina. Y en teoría, induce proteínas de choque térmico, que son proteínas que se producen en las células cuando hay una elevación de la temperatura para reparar la célula. Entonces lo que estamos haciendo es induciendo estas proteínas en las células del EPR para que se repare el daño que está causado. Y esto estimula la producción de citocinas que disminuyen el edema. Y aquí podemos ver un ejemplo de un paciente. Esto es una comparación de pacientes que se trataron con micropulsos y con láser térmico antes y después. Entonces, antes del tratamiento, después del tratamiento, este es láser térmico, fíjense todos los puntitos ahí, las quemaduras. Y esto es un estudio de microperimetría, y aquí se encontró que en la microperimetría disminuía. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha lógica. Estamos matando células de la retina, pues obviamente allá se generan áreas que son menos sensibles. Y este es el láser de micropulsos. Fíjense cómo antes y después no se observan esas lesiones y la microperimetría es mejor. Esto lo vemos aquí. Esta es la disminución del grosor macular. O sea, ambos láseres, tanto el térmico como el micropulso, se comportaron de la misma forma, pero a la hora de hacer comparación con la microperimetría, los pacientes que tuvieron láser de micropulsos tuvieron mejor sensibilidad macular que los pacientes en los que se quemó la retina. Y eso tiene mucho sentido. Si no estás matando las células, pues no le está disminuyendo la visión al paciente. Hasta ahora no hay muchos estudios que hayan probado esta situación. Estos son los 4 más importantes, de los cuales los 4 encuentran que el láser de micropulsos y el láser térmico funcionan de forma similar, pero el único estudio que ya les mostré que hizo microperimetría encontró que los pacientes que se trataban con micropulso conservaban mejor su sensibilidad macular. Ahora, ¿por qué no se ha popularizado tanto el láser de micropulsos? ¿Por qué no hay más estudios si en teoría funciona bien? Los anti-VEGF funcionan muy bien, entonces realmente no tenemos un estímulo importante para buscar la respuesta a esa pregunta. ¿Para qué si ya los estamos inyectando y funcionan bien? Y aparte, pues la caja registradora sigue registrando, ¿no? Pues está todo muy a todo dar, ¿para qué lo cambiamos? El láser ha sido desacreditado, el láser térmico me refiero, cuando se compara con inyecciones de anti-VEGF.
Y no hay quemaduras visibles. Se siente, la primera vez que yo puse un láser de micropulso, sentí como si no estuviera haciendo nada. Y de hecho dije, no, ya me estoy convirtiendo en un homeópata de la retina. O sea, estoy haciendo ruido, estoy cobrando y todo. Pero ¿realmente estoy haciendo algo? No lo sé, ¿no? Es difícil valorar las áreas que ya han sido tratadas y saber si realmente estamos haciendo un efecto biológico. Fíjense aquí esta comparación del láser térmico versus micropulsado. El láser térmico, cómo se observa esta disrupción de las capas externas de la retina, o sea, vemos que hay un efecto biológico, y en el láser micropulsado no se observa eso, ¿no? Entonces, ¿realmente hicimos algo al poner este tratamiento? La respuesta es sí, obviamente, si no, no le estaría presentando esto, pero necesitamos ciertos métodos especiales de imagenología para demostrar. Esta es una técnica que se llama SLO en el modo retro, es una técnica de diagnóstico que no está disponible comercialmente, o sea, solo así unos japoneses en no sé dónde lo tienen, y ellos fueron los que hicieron este estudio, y esto fue antes de aplicar el tratamiento, donde no se ve ninguna alteración. Esto fue después de aplicar el tratamiento en autofluorescencia, donde no se ven alteraciones en la autofluorescencia, pero utilizando esta SLO en modo retro, fíjense cómo se ven aquí algunos chipotitos, digo, aquí fueron disparitos aislados, y se ve como si hay un efecto anatómico, aunque se requieren estudios especiales para determinarlo. O sea, realmente no es homeopatía si estamos teniendo un efecto ahí. Pero qué difícil es, si es de disparo por disparo, registrar, porque a fin de cuentas estos pacientes como estamos estimulando el epitelio pigmentario, tienes que ponerles láser en toda la mácula. Ahora sí que les tienes que dar en la mácula, ¿no? Completito, no nada más a las zonas donde haya microaneurismos y demás. Y si vas a disparar de a uno por uno, pues es bien difícil saber dónde ya pusiste tus disparos y dónde no, porque son invisibles. Entonces, para eso ayudan mucho estos sistemas de gradillas, ¿no? Donde tienes una gradilla, la más grande es de 7 disparos por 7 disparos. Entonces, cada vez que picas el pedal, se ponen 49, un cuadrito de 7 por 7 de 49 disparos, y eso hace mucho más fácil llevar la cuenta de dónde ya has puesto el tratamiento, porque sí tienes que tratar toda la mácula. Sin encontrarse cicatrices que sean clínicamente visibles. Y este es un ejemplo, esta es una paciente que ya había sido inyectado de forma mensual 6 veces de bevacizumab y no había habido una disminución importante del grosor macular. 20-150 de visión, le ponemos el láser y se sigue inyectando, y vemos aquí como el grosor macular, o sea, seguimos inyectando anti-VEGF, pero estaba estancada, le ponemos el micropulso y empieza a bajar otra vez. Y a bajar otra vez y bajar otra vez. 6 meses después la agudeza visual es 20-100 y tiene una mejor anatomía. Le repetimos el micropulso y 3 meses después está de esta forma, con agudeza visual de 20-50. Solo el láser de micropulso probablemente no hubiera hecho este efecto. Entonces, entre quemar y no quemar, yo creo que no quemar es la respuesta. Concluimos entonces que el láser micropulsado se ha demostrado ser tan efectivo y menos invasivo que el láser convencional, y considerar utilizarlo en edema macular diabético resistente anti-VEGF que no incluye el centro. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta un ensayo clínico que compare anti-VEGF con solo micropulsado versus ambos para tener respuestas. Y bueno, tengo fotos de otras patologías que puedo presentar en medio minuto si quieres. Nada más, esta es una serosa central, vemos la zona de fuga, vemos el OCT con este material en la retina externa, 20-60, después de micropulsos, 3 meses vemos la disminución. Es una paciente que obviamente una serosa crónica, no es aguda, y 18 meses después 20-25. Y es una paciente con una foseta del nervio óptico que se le hizo vitrectomía. La vitrectomía sí mejoró en algo, pero no en todo. El líquido 9 meses después estaba de esta forma, y después del láser de micropulso está así con agudeza visual de 20-60. Invitarlos ya para terminar, que en México vamos a tener en Cancún el 8º Congreso de la Sociedad Panamericana de Retina y Vitrio. Qué mejor combinación que playa, cerveza y retina, no me puedo imaginar. Muchas gracias por su atención.